domingo pasado hubo elecciones en Honduras, unas elecciones bastante polémicas. Los principales candidatos era el que se dice ganador, Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, y la contrincante, la señora Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya, exactamente. Recordemos el presidente que fue destituido en el año 2009 con muchísima violencia, sacado en la madrugada, llevado a la base militar Sotocano y luego enviado a Costa Rica, que nunca pudo regresar como presidente a Honduras y no pudo terminar su mandato. En el debate se trata, bueno, de la enorme cantidad de irregularidades que se encontraron en estas elecciones, ¿no? Es decir, hubo realmente denuncias gravísimas, un 20% por lo menos de actas que fueron llevadas a análisis y por lo tanto no fueron incluidas en el conteo final. Bueno, los últimos datos están dando una diferencia de 7 puntos en la que Hernández tendría un 36,49% y Castro 28,78%, pero lógicamente la candidata no reconoce este resultado del Tribunal Superior Electoral. Por todos estos antecedentes, obviamente había ya mucha expectativa con respecto a estas elecciones, pero además con el grado de violencia que hubo en Honduras durante todo el proceso del gobierno de Porfirio Lobo, con asesinatos de opositores, asesinatos de periodistas y demás. La verdad que se esperaba un panorama donde las dificultades estaban a la vista. Bueno, lamentablemente lo que se preveía ocurrió. Estamos ante un proceso electoral muy poco viciado, claro, ¿no? Y ahora habrá que todavía se está definiendo. Los invito a ver parte del trabajo que hizo el equipo de Visión 7 de la televisión pública, que está en Tegucigalpa desde antes de las elecciones, sigue ahí. En un ratito vamos a estar hablando directamente con Manuel Zelaya, que ya está, lo tenemos en satélite con nuestro equipo, con Ariel Magirena, que está allí. Pero antes, repasamos lo que pasó en las horas previas. Conferencia de prensa de Xiomara Castro ayer, y también la palabra del candidato oficialista, Juan Orlando Hernández. Juan Hernández, ganador de la contienda presidencial según la autoridad electoral hondureña, reconoció las deficiencias del proceso y las deudas de la democracia y llamó a la unidad para resolverlas. Que sea una democracia efectiva, de resultados, porque no es suficiente el hecho de votar, es el hecho de darle resultados a la gente. Yo ya me he estado reuniendo entre ayer y hoy con diferentes instituciones como Fuerzas Armadas, voy con la policía porque el tema de seguridad es clave, pero también les he dicho, es un tema de resultados. Luego también con sociedad civil, me reúno próximamente con las iglesias para que trabajemos el tema de prevención. Ya tengo el equipo económico afinando una serie de acciones que debemos de tomar en los próximos días para también generar un clima de estabilidad macroeconómica, generación de empleo por la vía de ser un país muy abierto a la inversión, tanto nacional como extranjera. Y este tema para mí es clave, es el tema de atender a los grupos más necesitados, conducido por humanos. Es imperfecto, pero creo que los estándares a los que llegamos hoy en Honduras han sido reconocidos por el mundo como uno de los procesos más transparentes, uno de los procesos más legítimos, y en consecuencia también habrá que hacer algunos ajustes. Yo creo que es importante cada paso que demos que vaya encaminado a que la democracia se fortalezca. Pero de igual manera, repito, ahora la deuda de la democracia es darle resultados a la gente. Y eso es lo que vamos a implementar, gestión por resultados. La visita de Juan Orlando Hernández a una de las zonas más postergadas de la ciudad de Tegucigalpa se da en el marco de la espera de la proclamación oficial de su presidencia de la nación. Pero por sus urgencias, la sociedad hondureña espera más del próximo gobierno. Parte de la deuda que nos deja la democracia es la inseguridad. Tenemos problemas que con 20 muertos diarios que ocurren en el país, todavía el gobierno actual, del cual el señor que ha sido electo recientemente ha formado parte porque él ha sido el presidente del Congreso Nacional, no han tomado políticas puntuales para combatir la criminalidad que azota el país. Prácticamente la juventud ha sido desplazada porque la educación no le ha permitido pues llegar a profesionalizarse, sobre todo porque
centros públicos de enseñanza pues prácticamente están abandonados. Nosotros podemos ver las escuelas con techos rotos, igual pisos, falta de material didáctico, no hay pizarrones, maestros sin pago. Entonces eso es una situación que nos ha llevado que prácticamente la educación estaba también en el colapso porque se han perdido enorme cantidad de tiempo en huelgas magisteriales porque hay maestros incluso que no les han pagado salarios desde el año 2010. Bueno, la corrupción la vemos prácticamente institucionalizada en el país. Hay corrupción en salud, hay corrupción en educación, hay corrupción en seguridad, hay corrupción desde los patronatos que manejan ayudas internacionales. Entonces, la corrupción nos está afectando en todos los sectores de Honduras. Cerrando el viernes, la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro, presentó ante la prensa las pruebas de las irregularidades electorales. El tribunal informó que hay una semana más de plazo para impugnar y la decisión la tomará el Frente Nacional de Resistencia Patriótica en asamblea callejera el próximo domingo. A 5 días de concluido el proceso electoral de nuestro país, después de varias comparecencias públicas, estoy aquí nuevamente ante ustedes para reiterar que hemos encontrado innumerables pruebas de la asquerosa y monstruosidad con la cual están robando a nuestro pueblo hondureño la presidencia de la República. Nuestra posición es inclaudicable e irrenunciable. Mientras no se nos permita ingresar al sistema del Tribunal Supremo Electoral, no vamos a aceptar los resultados emitidos por este Tribunal Electoral. Desconocemos la legitimidad de cualquier gobierno que sea producto de este bochornoso asalto. Muy fuertes las declaraciones de Xiomara Castro. Recordemos algunos elementos, porque el domingo y el lunes, después de las elecciones, todavía no estaban los resultados totales. El Tribunal Supremo Electoral salió a decir que el resultado era irreversible, de estos 5 o 6 puntos de diferencia a favor del candidato Juan Orlando Hernández. Que algunos grupos de internacionales, de observadores, la Unión Europea, reconocieron los resultados también, el centro Jimmy Carter, pero otros no. A mí me llegó un documento de la Fundación Juan Bosch, que justamente estuvieron en Honduras, titulado No a otro matadero electoral en América Latina. La Fundación Juan Bosch de la República Dominicana, un análisis de las irregularidades. Y además está el tema de las actas. Esto es un poco lo que esperábamos para saber si efectivamente había habido un fraude. En el diario El Libertador de Honduras se publicaron en tapas las actas adulteradas. Vamos a ver las actas porque ahí podemos entender un poco mejor de qué se trata. No importa si ustedes no lo ven bien, lo importante es que vean lo que está a la izquierda. Ese es el resultado y dice número 107 en rojo, se ve claramente. Esto es, Xiomara Castro obtuvo en esta acta electoral 107 votos. A la derecha del acta, ustedes ven la palabra resultados arriba, y eso es lo que se le transmitió al Tribunal Supremo Electoral, y está subrayado la palabra Castro, el nombre de Xiomara Castro, y ahí recibió solo 7 votos. O sea, tuvo 107, pero en el acta transmitida al Tribunal Supremo Electoral figuran 7. Esto es lo que están presentando como pruebas del fraude. Dicen que son muchísimas las actas, no solamente una, y dan el número de actas, está publicado en el diario El Libertador de Honduras, el número de gran parte de las actas, además de las irregularidades de todo tipo que mencionaba también Telma al comienzo. Un tipo de irregularidad. Y la otra es que los partidos chicos también habrían sido succionado votos a favor del candidato del Partido Nacional. O sea que hubo dos digamos, traslaciones de votos. Una que se le quitaron a Xiomara Castro y otras que se le agregaron
de los partidos chicos. Por eso los candidatos de los partidos chicos tampoco reconocen la elección. Uno de ellos, Salvador Nasrallah, del Partido Anticorrupción. Recordemos los resultados. Hernández, del Partido Nacional, 36 aproximadamente. Sí. Xiomara Castro, de Libertad y Refundación Libre, 28. El Partido Liberal, Vileda, tuvo 20%, algunos dicen que eso está inflado, y el Partido Anticorrupción, 15% o 13%, lo que demuestra más una gran fragmentación. Los otros no recibieron prácticamente nada, entre ellos el general Romeo Vázquez, el que cabezó el golpe de Estado en contra de Zelaya en el 2009, menos del 1% de los votos. Y un panorama en un parlamento también muy fragmentado, porque Hernández gana en primera vuelta con apenas, uno podría decir, el 35-36% de los votos. Totalmente. No, otro de los aspectos también que se debate es la calificación del Tribunal Superior Electoral. ¿Quiénes lo componen? Por lo menos 2 de los integrantes, son 3. De hecho, fueron elegidos durante el gobierno de Porfirio Lobo. Pero además, el principal, David Matamoros, es una persona que él explícitamente adhiere a las ideas de Primo de Rivera, o sea, las ideas del falangismo. Después el segundo, que es Ortiz, Enrique Ortiz, él es hijo de quien había sido canciller de Micheletti, digamos Micheletti es aquel que dio el golpe de Estado contra Zelaya, sí. Y este canciller que acompañó a Micheletti fue expulsado porque lo llamó a Obama el negrito ese. Dijo, el negrito dice que no entiende nada de nada, por esta razón fue expulsado. Este es el hijo, digamos que, bueno, con la misma línea xenófoba del padre. Este es los que componen el Tribunal Superior Electoral, lo cual también está viciado de movida, ¿no? En minutos más vamos a estar conectados con nuestro equipo que está en Tegucigalpa, que nos va a poder brindar información sobre cómo se está viviendo allá toda esta situación. Recordemos, en el año 2009, cuando Zelaya fue depuesto, cuando se dio el golpe de Estado, fue obligado a salir del país y se lo sacó de la escena a Zelaya justamente para evitar que pudiera concentrar una fuerza de resistencia a ese golpe. Sí. En esta oportunidad pareciera ser que por segunda vez son desplazados de la posibilidad de gobernar el sector que representa a Zelaya a través de la candidatura de Xiomara Castro, pero lo que veíamos ayer justamente es la conferencia de prensa, la firmeza que está demostrando la candidata en defender esta postura. Yo creo que este puede ser un elemento central que cambie subjetivamente la situación con respecto a lo que fue el golpe contra Zelaya, que prácticamente al poco tiempo de ocurrir estábamos en un escenario de mucha resistencia y repudio internacional o externo, pero internamente quedaron frágil, ¿no? Muy frágil en cuanto a sí, aparece como una pulseada similar en ese sentido, porque recordemos que había hecho, cuáles fueron los pecados de Zelaya. Bueno, ser parte de Petrocaribe, ser parte del ALBA. De hecho, Porfirio Lobo ni bien asumió, lo primero que hizo fue sacar a Honduras como miembro del ALBA, y no sé si sigue en Petrocaribe, pero por lo menos se distanció de Venezuela y de las políticas que en realidad no había ninguna política bolivariana, ni mucho menos en el gobierno de Manuel Zelaya. Simplemente había aceptado ciertos acuerdos que eran convenientes para Honduras, porque era un intercambio favorable, realmente no era... Ahora, hay una gran diferencia respecto al 2009. En ese momento todavía era un Zelaya en un proceso de evolución, cuando muchos movimientos sociales, especialmente de campesinos, nosotros hemos entrevistado a Rafael Alegría, por ejemplo, un dirigente campesino histórico de Honduras, todavía estaban en un proceso de acercamiento a Zelaya, porque Zelaya venía de las filas del Partido Liberal. Era parte del bipartidismo. Claro, parte del bipartidismo. Sí. Ahora no, este es otro Zelaya, mucho más radical, y además con un partido nuevo, libre, fundado hace apenas 2 años, o sea, con los movimientos sociales en su inmensa mayoría formando parte de este entramado político de Libre, y ya es un gran éxito, no, ya es un gran éxito con ser 28%. Claro, lógico. Yo recuerdo, es cierto, cuando fue el golpe prácticamente no tenían conexión. Ahora las conexiones con distintos, por lo menos con el periodismo argentino, son muy fuertes, están organizados, hay permanentemente información, han llamado a observadores de distintos países del mundo, entonces hay... Que también tuvieron problemas, de hecho fueron cuestionados algunos, y el juez
Baltasar Garzón, también criticó el proceso electoral. Acá tengo palabras textuales de él. Dijo, todos por unanimidad, se refiere a la misión electoral de la Federación Internacional de Derechos Humanos, todos por unanimidad constatamos que hubo claros indicios de manipulación y de fraude electoral. Los que dicen que no hubo ningún tipo de manipulación es la Embajada de Estados Unidos. Ah, no, por supuesto. El mismo día ya lo dijo, la Impresionante, embajadora. la verdad que fue algo realmente escandaloso como la embajadora dijo que esta había sido una elección transparente, multitudinaria, que de ahora que ya prácticamente le puso la banda presidencial a el candidato del Partido Nacional, y también rápidamente creo que los primeros países que reconocieron a parte de algunos de la Unión Europea, como señalabas vos, Pedro, fue Colombia, ¿no? El Colombia, de Panamá. Panamá fue uno de los primeros países que reconocieron este nuevo gobierno, lo cual, bueno, indica su alineación. Pero también Daniel Ortega. También Daniel Ortega de Nicaragua. Es verdad, Centroamérica, sí. Es verdad. Dicen que por problemas históricos o de este último tiempo con Zelaya, o sea que hay algunas internas ahí que podrían condicionar Pero eso. quería destacar en relación a esto de Estados Unidos la importancia que tiene Honduras para Estados Unidos, ¿no? La base de Soto Cano ha sido y sigue siendo fundamental para Estados Unidos, tanto como las bases que tenían en Panamá, o tanto como puede ser la base de Guantánamo. Realmente es una base fundamental en la geoestrategia norteamericana, y yo creo que en lo que puedan no van a permitir un gobierno que no esté totalmente alineado con Estados Unidos. Extraño hubiera sido que los manipuladores denunciaran manipulación. Lo de la embajada era lógico que lo negara. Ya previo a las elecciones, Pedro Brigger venía comentando el tema del rol que está jugando en la campaña mismo la embajada de Estados Unidos. Ya estamos conectados vía satélite con nuestros compañeros. Ahí ya tenemos la imagen de Ariel Magirena desde Tegucigalpa. Ariel, te saludamos desde los estudios de la televisión pública y atentos a lo que nos podés contar sobre la situación que se está viviendo allí. Buen día, compañeros. Desde las primeras horas y luego desde los primeros días, la prensa hegemónica local y la internacional estaba azuzando al Partido Libre y reclamando que si estaban haciendo denuncias que presentaran pruebas. Pues bien, ayer la presidenta electa, de acuerdo con los cómputos que el Partido Libre tiene, Xiomara Castro, presentó estas pruebas que estaba pidiendo precisamente el oficialismo y la prensa hegemónica local e internacional. Y fueron pruebas de maniobras que nosotros podemos claramente definir fraude, como lo dijo muy bien el ex juez Baltasar Garzón, porque habla de tráfico de credenciales, de compra de votos, de irregularidades en los padrones que van desde hacer que muertos voten hasta hacer que vivos pasen por muertos. De cambios en estos padrones como cambios en el domicilio que hacía que ciudadanos tuvieran que trasladarse de una ciudad a otra para votar y de esa manera también modificar los porcentajes en cada zona. Todas estas pruebas fueron presentadas anoche por Xiomara Castro y nosotros estamos con el coordinador general del Partido Libre, el presidente Mel Zelaya, depuesto en el año 2009 por un golpe de Estado, que hago un punto de reflexión en esta calificación del golpe de Estado. Hoy, cuando los partidos de aquel entonces casi aceptaban el golpe como una transición de las instituciones, hoy todo el mundo habla de golpe. Y este es un triunfo de la política y un triunfo del Partido Libre. Mel Zelaya, su primera lectura, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por recibir a Visión 7 Internacional. Su primera lectura respecto de lo que presentaron ustedes y el impacto que ha tenido en la sociedad esta fuerza probatoria de anoche. Bueno, uno de los partidos que más ha reclamado después de las elecciones no solamente es Libre, es también el Partido Anticorrupción, el PAC, que es un nuevo partido, una nueva fuerza política. Ellos y Libre han sacado a luz pública en estos 4 días miles de errores, de alteraciones, de falsificación de documentos públicos, de falsificación de actas, de manipulación en todos los momentos del proceso electoral. Entonces, creo que hay una conciencia en el pueblo hondureño que ellos ganaron, pero ganaron con fraude. Eso es lo que le puedo concluir. Zelaya, lo escuchan mis compañeros de Visión 7 en los estudios de Canal 7. Les recuerdo que hay un retraso importante de sonido a través del satélite. Buenos días, Manuel Zelaya, los saludo Pedro Brigger desde los estudios de la televisión pública. No sé si hay alguna pregunta en cabina.
Sí, le decía buen día Manuel Celazo. Otra vez lo saluda Pedro Brigger desde la televisión pública, los estudios de la televisión pública en Buenos Aires. Y directamente la pregunta es respecto del fraude. Concretamente, ¿qué van a hacer ustedes con los documentos que tienen para lograr revertir esta situación? ¿Se lo van a mostrar al Tribunal Supremo Electoral o tienen alguna otra instancia? Bueno, acuérdese que vivimos todavía la época que se llama postgolpe, todavía no se ha podido superar porque las personas que se involucraron en un crimen como es el derrumbamiento de un sistema democrático, todavía siguen en los puestos públicos, en los poderes del Estado. Entonces no tenemos ninguna seguridad en la institucionalidad del país, porque el grupo que gobierna simplemente la maneja a su libre albedrío. No hay, digamos, independencia de poderes. Hay un solo poder y una dictadura democrática, por llamarlo así. Entonces, sí vamos a presentar nosotros todos los mecanismos que nos da la ley, los reclamos, la presentación de pruebas, vamos a impugnar los diferentes momentos de la elección y no tenemos ninguna seguridad en que ellos vayan a resolver favorablemente, posiblemente. Pase lo que siempre ha pasado en este tipo de casos, que declaran nulas todas las actividades que se hagan en contra de sus deseos. Melaya, usted decía que estamos viviendo todavía un proceso del postgolpe, evidentemente en el 2009, en el cual usted fue depuesto, retirado de su cargo y secuestrado prácticamente en la misma casa donde ahora lo estamos entrevistando. Y este momento donde por segunda vez no se le permiten acceder al gobierno, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que puede diferenciar usted entre una situación y otra que pudiera mejorar hoy la situación de resistencia ante esta actitud de los poderes de no permitirle a usted o en este caso a su esposa gobernar Honduras? Mire, yo recuerdo que fue precisamente ahí cerca de Argentina, en Santiago de Chile, siendo su servidor ya presidente de los hondureños, en un cónclave conocí a Hugo Chávez Frías. Era la primera vez en mi vida que lo conocía. Y le dije, presidente, tengo una amenaza de boicot de las transnacionales norteamericanas y europeas en cuanto al abastecimiento de combustible. Tengo una amenaza porque estoy cambiando fórmulas de combustible. Y quiero saber si puedo contar con usted como un latinoamericano y un defensor de la unidad latinoamericana de Bolívar, de Martí, de Morazán aquí en Centroamérica. Y él me contestó así, mira, tenemos que hablar tal vez en el transcurso de aquí al aeropuerto, porque yo estoy saliendo, si quieres vete conmigo en el vehículo, porque ya estaba saliendo él directamente para afuera. Yo me fui con él en el vehículo y me dijo así, recuerdo que puso las manos así, mira, Zelaya, me dijo, Honduras es un país muy conservador, está muy controlado por los Estados Unidos, muy controlado por élites muy reacias, duras. Yo conozco muy bien, me dijo, las estadísticas de Honduras. Si tú te haces amigo mío, me dijo así, tienes que balancearlo, porque te van a sacar los gringos de ahí. Entonces, yo lo que le reclamaba después al presidente Chávez es que él era un profeta, pero no daba fechas, porque cuando ya estaba terminando mi periodo, yo pensé que no se cumplía la profecía de Chávez, pero se cumplió. Faltando 7 meses, me sacaron a balazos de aquí, me desterraron, estuve 2 años en el exilio, deambulando por diferentes partes de América Latina, del mundo. Después logramos un acuerdo con el presidente Santos de Colombia, el presidente Chávez y el presidente Lobo de aquí, que surgió lógicamente de unas elecciones también bajo represión en aquella época, pero se logró un acuerdo para que Honduras pudiera entrar a la comunidad internacional otra vez, a la OEA, y que fuera reconocido. Y eso me permitió regresar y con las organizaciones sociales que habían estado contra el golpe, que era el Frente contra el Golpe de Estado, fundar una nueva organización política que hoy rompió los paradigmas en Honduras. Hoy rompió el bipartidismo. Hoy hay 4 fuerzas, ya no hay solo 2 fuerzas. Y estamos dentro de los números de ellos, aunque sean fraudulentos, pero estamos en un segundo lugar
con 39 parlamentarios. La fuerza que tiene más parlamentarios es la del gobierno, tiene creo que 10 más, 49. De ahí todos los otros partidos están muy abajo de Honduras. O sea, que hemos obtenido un éxito extraordinario en 18 meses. En 18 meses rompimos 120 años de bipartidismo. Y lógicamente estamos frente a esa realidad, un país altísimamente conservador, controlado por una élite oligárquica muy reacia, muy dura, que tiene pues, todos los medios de producción a su favor, los medios de comunicación más importantes a su favor, y estamos entrando en ese campo de proponerle reformas al país. Nosotros somos pacíficos, nosotros practicamos la no violencia, no entramos en ningún conflicto con nadie, estamos acostumbrados a este trabajo y lo vamos a seguir haciendo. Y no, hace año y medio decían que la resistencia eran 4 pelones. Pues hoy casi llegamos a 1 millón de votos, los 4 pelones. Y ahora, además, dentro de 2 años y medio que empiezan otra vez las campañas políticas, Libre seguirá subiendo increíblemente hasta ascender a un poder justo, que es lo que necesita nuestra patria. Señor Zelaya, para mañana está anunciada una marcha pacífica del Partido Libre. Quería saber si es solamente Tegucigalpa o es en todo el país y cuál es la expectativa. No, mañana es para presentar el informe, o sea, el mismo informe que ayer presentó Xiomara, de las inconsistencias, de los errores, de las terribles vicisitudes que se han tenido en esta campaña, de los obstáculos, de los engaños, de la falsificación de actas, todo lo que se presentó ayer. Mañana tenemos el deber de presentárselo al pueblo en la calle, porque Libre viene de la calle. Xiomara dijo, bueno, volvemos a la calle donde siempre hemos estado a luchar por los maestros, a luchar por los obreros, a luchar por los campesinos, a luchar por salarios justos. Esa es nuestra verdadera raíz, y ahí estaremos caminando por todos los pueblos de Honduras. Mañana es aquí en Tegucigalpa, pero Xiomara pretende visitar también nuevamente los 298 municipios del país, hacer análisis con la gente, ver dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, los errores, y continuar trabajando. Aquí nada ha pasado, lo único que ha pasado es que la oligarquía se ha debilitado y que los grupos de poder están debilitados, porque ahora nació Libre. Zelaya, por lo que yo entiendo de lo que usted está diciendo es, ustedes no plantean movilizaciones populares para tratar de revertir esta situación, no solamente desde lo legal, desde lo jurídico, sino también con una fuerte presión popular sobre el Tribunal Supremo Electoral. ¿Entendí bien? Bueno, mire, la fuerza, como dicen, es la partera de la historia, pero nosotros creemos que hay fuerzas morales más grandes que las fuerzas físicas. Nosotros por la fuerza no queremos conseguir absolutamente nada. Si fuera por la fuerza, simplemente nos negamos a tener conquistas. Queremos que sea la razón, la inteligencia del ser humano, los acuerdos del ser humano, sentarse en mesas de negociación en igualdad de condiciones. La conquista es el respeto a nuestros derechos. Esa es la lucha de la humanidad histórica, y no vamos a perderla simplemente utilizando medios de fuerza para que nos reconozcan nada. Sí vamos a luchar en todas las instancias que sea necesario, pero desde el punto de vista de la no violencia. Esa es una estrategia de lucha, la no violencia. Señor Zelaya, ¿ustedes tienen confianza en el Tribunal Superior Electoral que pueda abrir y volver a hacer un reconteo de lo que ustedes cuestionan? Esa es la petición, y si esa petición se diera, o sea, si ellos se dieran, que yo lo dudo, aquí hay un conjunto en México que se llama el Trío de los Panchos, entonces uno dice, lo dudo con los Panchos, con el Trío de los Panchos, que vayan a ceder. Esa es nuestra petición, que contemos las 16.000 actas públicamente. Y eso nos daría satisfacción. Si nosotros perdimos las elecciones, entonces simplemente reconocemos al que ganó. Y si no, pues que ellos nos reconozcan a nosotros nuestros méritos, nuestros resultados. Pero eso lo vamos a presentar el lunes al Tribunal de Elecciones.
¿Prevé Zelaya que esto va a tener una salida política de acuerdo a los diálogos que han mantenido con otros sectores, inclusive del partido oficialista? ¿Puede haber algún tipo, esto que usted dice, a través del diálogo, a través de los acuerdos entre las personas, que se llegue a algún tipo de solución política que conforme mínimamente al conjunto? Es que es difícil que ellos puedan reconocer un delito, porque al reconocer que hay fraude, tendrían que reconocer un delito. Y eso, usted por lógica debe entender lo que es una petición casi imposible de conseguir. Sin embargo, sí se va a hacer, se van a presentar esas solicitudes. Esperamos que Dios los ilumine, pues que abran un poco su corazón, que lo mejor es encontrar posiciones flexibles dentro de la sociedad. De todos modos, el triunfo del oficialismo ahora, según los anuncios que ellos están haciendo, es de un 34%. O sea que tienen un 70% en contra. Ellos no podrían gobernar un país legítimamente si no logran acuerdos con las fuerzas políticas de la oposición. La oposición ahora ganó el Congreso Nacional con solvencia. El partido oficial que está ahorita en el Estado tenía 71 diputados de 128 y hoy bajó a menos de 50. O sea, ellos perdieron el Congreso Nacional y aquí en Honduras no hay un régimen presidencial, eso fue en el pasado. Aquí hay un régimen parlamentario, nosotros le llamamos dictadura parlamentaria, porque aquí después de lo de Lugo en Paraguay, aquí hicieron una ley ya se aprobó, es constitucional, que el Congreso puede destituir al presidente. Entonces también el Congreso pueden destituir a un presidente. Ya, lo que se llama juicio político, pues que es una aberración, porque para mí, si el pueblo elige, solo el pueblo destituye en un referéndum revocatorio. No es el Congreso, es un golpe de Estado. Entonces, sin embargo, aquí ya existe esa ley. Bueno, un problemita con el satélite. Ustedes saben, estamos en vivo, son cosas que suceden. Espero que podamos retomar la comunicación. Ahí vemos justamente las actas donde se escribía, se tachaba. Sí, las votaciones, ¿no? En Tegucigalpa, y que mañana comienza en Honduras una nueva etapa de la lucha política inédita. Después de... decir algo aquí. Solo para despedirme, saludo a Cristina Kirchner, una de las mujeres más valientes, más heroicas que tiene el continente americano. Gracias, Cristina. Después del saludo entonces del presidente Zelaya, recordar que mañana va a haber una enorme movilización en las calles de Tegucigalpa, pero que se reproducirá en el interior del país. Y esto es, como decía, la inauguración de una nueva modalidad política en este país, que es que por primera vez hay un bloque de diputados que responde al Frente de Resistencia, que se expresa electoralmente en el Partido Libre y que se somete a la voluntad y a la consulta popular en las calles, donde nacieron y donde triunfaron. Es todo desde aquí. Bueno, muchas gracias, Ariel. Ariel desde Tegucigalpa, ¿no? Muy interesante realmente la posición del expresidente Manuel Zelaya, en realidad viendo hacia cómo proyectar hacia adelante su partido, más que pensando en un combate al estilo López Obrador en México, ¿no? Donde estaba dispuesto a luchar con todos los medios. Más bien piensa en un crecimiento gradual de su partido. Y privilegiando el espacio que ha ganado en el Congreso, evidentemente. Diferente al discurso combativo de Xiomara Castro ayer. Sí, es cierto, es pero muy vamos notable a ver cómo eso. evoluciona eso. Bueno, vamos a ver si tenemos mensajes. Sí, Telma, tenemos muchos mensajes. Andrea de Quilmes está totalmente de acuerdo contigo, felicita por el programa, dice que le encanta y nos ve todos los sábados. Norma de Mendoza nos felicita por el programa y Leda de Palermo dice que la incógnita es Roberto Art. Vamos a darle una ayudita, no es Roberto Art, se da. Así que, atención, nuevo dato de la incógnita de hoy, para que puedan comunicarse con nosotros y decirnos de quién se trata. Este señor que están viendo allí trabajó hasta 1963 ofreciendo cursos particulares junto a un grupo de estudiantes de filosofía. Inició una serie de experiencias culturales desde varias publicaciones como la revista Contorno y poco después realizó viajes por América Latina, Estados Unidos y Europa. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 y 45350709. Recuerden que también pueden comunicarse a través de la red social Facebook en Yo Veo Visión 7
Acuerdo por Irán. El entendimiento que firmó la República Islámica sobre el destino de su programa nuclear abrió un impas ante las pretensiones de Occidente de hackear al país, un objetivo que aún no fue desactivado. Se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.